Esteban, porque no solamente por organizar una conferencia para honrar al poeta más original de la generación del 50 en cuanto a la extracción de materiales propios, sino también porque la labor de edición del trabajo de Soloburen, no solo de la obra poética, sino del otro cuerpo de trabajo que no son como la lírica formal, sino más bien las traducciones, contienen muchas de las claves de la obra de Soloburen y en verdad sin su trabajo serían más que impensables. Quería, también por una cuestión de espacio, solo me voy a concentrar en la obra, porque considero que de los tres poemarios extensos, de los tres poemas extensos de Soloburen, tal vez la obra es el que contiene algunas de las claves que más me interesan para hablar, no de una poesía oriental o de una poesía japonesa, por lo cual me parece imposible, dado que todo está escrito en español, sino de la invención de una tradición oriental en general y más bien en una forma más global, ¿no? Bueno, empiezo. Publicada en 1980, la obra es el poema conceptual en el que pueden reconocerse con mayor claridad las diversas indagaciones visibles en la obra de Javier Soloburen. A la interpretación singular de modelos textuales procedentes de tradiciones líricas ajenas al español, debe agregarse el hecho de que la obra ofrece un cuestionamiento de la percepción subjetiva en el contexto de adversidad. Contra lo que su inicio discursivo y fragmentario sugiere, la exploración poética de este libro visita distintas tradiciones formales y retóricas, articuladas todas ellas por una perspectiva escatológica y esperanzada, cuyo eje es la reflexión. La obra está compuesta de versos libres de diferente metro, pero también de unidades de imagen y estrofas de diferente extensión. Y con esto me quiero detener en una idea muy importante. En el verso español, desde el romanticismo, se tiende a pensar como naturalizado un verso igual a una imagen. Creo que la obra de Soloburen, sin decirlo, hace esto sin que sea un problema. En otras tradiciones, en el francés, en el inglés, por ejemplo, en otras lenguas, esto no se da, no se presenta como un problema, está más bien naturalizado, ¿no? Esta variedad en la composición no debe leerse como un ánimo de impresionar al lector mediante el abuso de una forma retóricamente agresiva o impresionista, como por ejemplo el uso de la cita cultural, ¿no? Que se introduce con la vanguardia y no con la generación del 60. Dicha variedad de la composición, entonces, ¿no? Me parece que indica de manera fragmentaria y inarmónica, ¿no? Una voluntad de subordinar diferentes tradiciones de escritura lírica al interés reflexivo de la poesía del conocimiento. En esta tradición, la tensión y confluencia de los cuatro elementos del mundo clásico, a saber el aire, el agua, la tierra y el fuego, sirve al propósito de comprender la lógica del tiempo presente, de la experiencia presente. Leo los 5 primeros versos de la obra. Recuerdos, palabras y sucesos resuellan la conciencia, la flama efímera pendiente del vacío, que simplemente deflagra la aventura. Fin de cita. Un contraste inicial se plantea al lector, quien se ve empujado a poner el título del libro, la obra, que remite a la temporalidad y actualidad del presente, con el término recuerdo, que comúnmente se piensa propio del pasado. Sin embargo, la temporalidad del recuerdo es el presente. Uno recuerda ahora, ¿no? La propuesta del libro así es una invitación, ¿no?, a pensar que los actos de memoria están determinados por la experiencia material concreta del presente. Desde ese tiempo presente de la enunciación y el recuerdo debe advertirse que el problema que visita este planteamiento de la poesía del conocimiento, tanto en sus versiones oriental, el primer texto de esto sería el Tao Te Ching, y el de la occidental, que sería de la naturaleza de las cosas, de Lucrecia. En ambos casos, la idea de que la conciencia se produce mediante un lenguaje articulado contrasta con la idea de que el lenguaje mismo propicia la pérdida del sentido. Esto es un problema que me parece, este contraste me parece que ha sido también presentado por ambos de ustedes, ¿no? En ese sentido, ¿no?, este comienzo, al elegir un término como desollar,
es literalmente hacer arte, es crucial porque inserta en el poema un debate sobre cómo la sobreexposición a una experiencia, digamos experiencia vital o la experiencia reflexiva, o cualquier tipo de experiencia hecha en exceso, ¿no?, elimina la posibilidad de hacer y disfrutar la misma experiencia que uno hace, ¿no? Esto no solo compromete la prejuiciosa dicotomía entre poesía pura y comprometida que comentaba Daniel ayer, que un poeta como Belli destruye en un poema en la primera etapa de su obra, ¿no?, sino a la manera en que Sologuren visita, por ejemplo, las entradas 53 y 57 de Tao Te Ching, en relación al exceso, en relación al conocimiento y la desviación del conocimiento. La aproximación a estas dos tendencias en apariencia excluyentes, ¿no?, las formas del exceso y de la falta, no es problemática en la obra. La obra reconoce el vacío como una amenaza para la percepción y el procesamiento de la experiencia. Las indagaciones de Sologuren en formas poéticas de inspiración oriental ofrecen una valoración negativa del vacío, muy a pesar del andamiaje formal que tiene, ¿no? Hay una imitación silábica, ¿sí?, hay una imitación sonora en alguna medida, como se puede trabajar un idioma respecto a otro, pero también hay una valoración negativa del vacío. El vacío en las tradiciones orientales, más bien, es un elemento positivo y está feliz porque sugiere el equilibrio y la estabilidad de todas las fuerzas que se encuentran. El vacío en Occidente, por el contrario, es un problema, ¿no?, y se percibe, invita a un campo semántico diferente, el de la falta, el de la ausencia, ¿no? Entonces ahí hay una serie de problemas, ¿no? Un verso como por ejemplo el 19, el no abatido pero golpeado entendimiento, lleva el problema del vacío a la tesis que en la fenomenología sugiere que espíritu y razón operan en un mismo sistema que solamente se da con la búsqueda permanente. Sin embargo, el correlato lírico en Occidente de esto son las baladas líricas de Wordsworth y Coleridge, en las cuales ya es visible la separación entre una razón práctica y una razón que excede a la capacidad humana, digamos, ¿no? De vuelta en Sologuren, la idea de una razón abatida, como leía en el verso 19, es un significante de ausencia de la razón, una razón abatida, una razón puesta en daño, en crisis, que no funciona bien, ¿no? Entonces invoca un poco más al espíritu hegeliano, a la razón invicta que nos recuerda el profesor Ricardo en su prólogo a la edición de la obra de Sologuren, ¿no? Que me parece una mención curiosa porque nadie, salvo el profesor Ricardo, habla de Sologuren en relación con Wordsworth, ¿no? Y la relación me parece que es bastante más expansiva, ¿no? En cuanto a la interacción entre elementos, la experiencia que domina la obra es la de la transmutación. Esta es una experiencia que aparece asociada a los 4 elementos de la naturaleza, tanto en Oriente como en Occidente. Los elementos se transforman, se reconvierten en cambio, ¿no? Por ejemplo, mientras algunas secciones del poema esto es literal, es decir, se dice discursivamente, los elementos cambian, hay otras secciones del poema que lo dramatizan. Por ejemplo, entre los versos 39 y 41 tenemos unirse veloz de la sangre en el cerebro y celebrar su sigiloso retorno por el circuito cerrado del simultáneo cuerpo, ¿no? Es una cita que dramatiza cómo la sangre hace funcionar al cuerpo en movimiento, ¿no? Uno ve en estos 3 versos que se mueve algo. No obstante, existe un número de transformaciones que escapa a los 2 universos conocidos involucrados en el poema, los cuales son la experiencia sensible y la experiencia racional, ¿no? El poema ofrece una voz que experimenta asombro ante el trabajo del lenguaje. Y cito nuevamente: las mutaciones me impusieron remotas novedades, el rol de la palabra inició su periplo, y si la flor del rocío, y si la flor es rocío del alba, y si el alba es la flor del rocío, y si el rocío es la flor del alba, y si la flor es el alba del rocío, invítame eterna, amén. Eso es versos 42 a 49 de la obra, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay una tendencia a incorporar variaciones formales de distinto orden, de toda la exploración de la obra de Sologuren, diferente tipo, ¿no? Con la intención de incorporar sus formas de experiencia, hacerlas, empujarlas a pensar, digamos, ¿no? En la obra, ¿no?, esto establece, sin embargo, un problema para el arte. Y ese problema del arte, ¿no?, esto es, en mi opinión, una toma de posición respecto del campo literario. Hay que recordar que estamos en 1980 y lo que hay es una poesía sobre la historia, sobre todo, pero sobre la historia como experiencia individual,
y hay una poesía que explora la sensibilidad individual, el cuerpo, ¿no? Este tipo de experiencias. Este es en el momento en que Soloburen publica la obra, ¿no? Pese a las numerosas secciones de reflexión poética, debe notarse que la obra es un poema dominado por el motivo del desencanto en relación a la experiencia del mundo conocido. Esto, a partir del alto modernismo o de las vanguardias latinoamericanas, es conocido como estética del mundo como ruina, ¿no? La conciencia de actualidad que atraviesa el poema aparece con la fórmula: todo tiene su historia, una historia que vaciamos de sucesos, la cual se repetirá como una ligera variación hacia el final del poema. Más que favorecer los procesos históricos y descartar los eventos particulares, estos dos versos advierten al lector sobre una idea de historia en la cual hay un problema, pues muchos eventos disímiles se procesan como una sola y misma lógica, es decir, no hay atención a la particularidad. Además de reflexionar sobre la temporalidad presente, estos versos examinan cómo la mediación de la experiencia por un lenguaje se convierte en reproducir automáticamente y reflexivamente una lógica. Al aplicar una misma lógica sobre hechos disímiles, se reduce lo específico de las experiencias a la familiaridad de lo que uno ya conoce. Al declarar así la crisis de un sentido de la historia, la voluntad de entender el mundo a partir del universo alegórico clásico, cuando no es su adaptación a la experiencia del mundo contemporáneo, sería el asunto central. Al encontrarse con la proyección entonces de un sistema clásico en un orden distinto, es decir, el mundo clásico no funciona hoy, la frustración en el ánimo del hablante lírico contrasta el mundo oído con las imágenes del presente. Para construir esta visión del mundo en ruinas, la obra ofrece un sistema de correspondencias que después va a dejar el poema, ¿no? Cito: sobre el circo terrestre está el circo celeste, y el toro y el león ocupan sus puestos en el sol. Fin de cita. Este fragmento no solo denota un mundo en orden, también ofrece la correspondencia imaginada en el decoro, en el cual se naturaliza toda actividad de un determinado agente o sujeto en relación a las cualidades de su especie. Digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el toro y el león, y todos imaginamos unas cualidades dadas para el toro y el león, así como el sapo, ¿no? Eso es un poco la idea. Por ejemplo, versos más adelante tenemos como dicha voluntad de correspondencia se pone en contexto de la corrupción física de los organismos que dejan de funcionar. La cáscara caída en la cascada, suelta en el curso de los sapos corceles, no ofrece ya la fragancia del fruto, solo su dura piel de inútil desecho. Fin de cita. Según puede notarse, este proceso de corrupción no es como se presenta en la imaginación melodramática, en la que se señala disconformidad por no poder proyectar un sistema imaginativo, es decir, el yo se angustia porque sus ideas no operan en el mundo, ¿no? Lo que sucede en la obra es característico de la poesía reflexiva, en la cual las imágenes son un razonamiento formal y al mismo tiempo verso y prosodio, ¿no? La circulación de un cuerpo donde no pueden transformar su materia en insumo para la vida, ¿no? La cáscara, ¿no? Es la condición que ha originado el presente. La cáscara ya no está protegiendo un fruto, está suelta y cae en un río donde se convertirá en resto. La obra se inserta así en la materialidad del presente bajo otra estrategia de la poesía del conocimiento, la voluntad de entrar en una época a partir de entender su sistema simbólico. Esta es la idea central para Steiner, quien intenta como sacar la idea de la poesía del conocimiento en inglés a otras lenguas, ¿no? Y creo que con acierto. Un elemento que expone más claramente la voluntad de Soloburen de filiar este texto a la poesía del conocimiento aparece versos más adelante. Mientras hay textos clásicos como el Tao Te Ching o de la naturaleza de las cosas de Lucrecio, que hablan líricamente con un lenguaje científico en su época, es decir, en sus sociedades ambos textos tienen estatus de ciencia, cosa que no sucede con ninguna forma lírica que yo sepa en el siglo XX, no hay estudios de química en verso, ¿no? La primera tradición moderna que hace esto, tiene este afán, pero reduciéndolo al trabajo intelectual, es el romanticismo, en el cual dicha voluntad científica reduce el rol de la palabra como mediadora de la experiencia, ¿no?, al asunto de la poesía, ¿no? Esto quiere decir que los románticos cancelan la aspiración clásica de reproducir conocimiento y discutir conocimiento, de polemizar de su época, ¿no? Y lo llevan a una voluntad reflexiva que es la experiencia misma del poema, ¿no? La experiencia poética también, pero ya no sumar y aumentar saber, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede ver en una cita que me parece también trabajo de Daniel. En tanto que haya una canción y una voz que la recuerde
y en tanto que haya una voz y una canción que la recuerde, estaré bien. En este fragmento me parece, términos como canción y voz no operan como expresiones antagónicas, sino son formas de experiencia performativa, ¿no? que tienen que hacerse para poder existir, y a la vez se reclaman mutuamente para que haya experiencia poética. Contra el afán biografista con que se produce mucha de la interpretación textual reciente, hay que notar que en esta secuencia quien habla no es una máscara, no es una persona, y no es la voz de Javier Soloburen, es el poema que define su existencia a partir de la continuidad performativa que excede a la persona biológica o a la máscara, como Benja dice. La voluntad de suprimir la subjetividad y la entrega a la acción reflexiva y a la continuidad vital del mundo no deben confundirse con un gesto de alienación o enajenación. En un momento en que el poema se vuelve enumerativo y hay coincidencia entre unidad de verso y unidad de imagen, puede advertirse cómo el poema vuelve a la estética del mundo como ruina, no para despedir el mundo oído, sino para distinguir el exceso del ego de su hábito a un estado de corrupción. Cito: las sienes que muestran su vejamen, el pan que hiere por su falta, el niño que ya es un hombre vencido, la especie que asesina su futuro, diariamente me dicen hasta cuándo. Fin de cita. El fragmento anterior señala justamente otra virtud de la obra, relativa a la variedad de tradiciones líricas y modos de composición que ejecuta con conciencia, en este caso el de la enumeración aparentemente caótica. Mientras la década del 70 va a importar el verso proyectivo con pretensión de originalidad, hemos visto que no, a pesar de que su conciencia del fraseo repite la tesis de la extensión del habla, cuando esto existe desde Whitman, por lo menos en lengua inglesa, y antes también. Debe notarse que Soloburen hace múltiples combinaciones entre unidades de verso e imagen. Por ejemplo, la secuencia antes descrita, a la cual le sucede, a la secuencia anterior sucede esta que era la que mencionabas del haiku, incluye el haiku, ¿no? Dice: me pregunté cómo es el mundo, respondí sencilla gota de agua inagotable, pero no es cierto, la historia no se vacía de sucesos, la gota es evidentemente de sangre. Aunque en este pasaje el poema se pone declarativo, ¿no? Debe notarse que se inserta en el contexto del poema reflexivo en verso libre un haiku con la finalidad de discutirlo, y esto excede, como ya has explicado antes, excede la voluntad tradicional del haiku, ¿no? Si el poema albergaba una serie de reflexiones sobre la transmutación de algunos elementos como productores de vida, también proliferan en la obra secciones en las cuales un fenómeno oblicuo es abordado. Es el de la circulación infértil. Antes veíamos la cáscara, por ejemplo, ¿no? Ahora es la sangre, ¿no? La sangre circulando fuera del organismo a muerte, ¿no? En fin. La idea de una exhibición de poder violentista parece una respuesta a la retórica de la Guerra Fría que surge en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto también se integra en versos como los megatones miden sus méritos artísticos. Aunque la obra ejerce un abordaje discursivo de la violencia, debe notarse que el poema busca incorporar dicho debate, como ya sucedía también con otras tradiciones textuales, nuevamente en el poema reflexivo. Estrategias de contraste dominan los momentos finales del poema. Cito: está ciega la pupila del planeta, el miedo asume la dimensión del odio, las moscas no mueren tanto como los hombres, jamás ha sembrado la violencia, tantos cuerpos bajo el sol. Fin de cita. Así, la impronta enumerativa con que el poema concluye pone la información textual sobre la violencia al servicio de una premisa poética. No es menor el hecho de relacionar la idea de esperanza a esta palabra, que se imagina como un espacio de reflexión estética. Así, la obra ofrece una singular negociación entre venas orientales y occidentales de la poesía del